Bendiciones para todos, amados hermanos, que el Dios Altísimo esté con cada uno de nosotros. Vamos a continuar con el estudio del Salmo 9. Voy a leerlo y luego comentamos. Al músico principal sobre Mut-Labén, Salmo de David. Te alabaré, oh Eterno, con todo mi corazón. Cantaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti. Porque has mantenido mi derecho y mi causa. Te has sentado en el trono juzgando con justicia. Reprendiste a las naciones, destruiste al malo. Borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre, y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellos. Pero el Eterno permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. El Eterno será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Eterno, no desamparaste los que te buscaron. Cantad al Eterno que habita en Sión, publicad entre los pueblos sus obras, porque el que demanda la sangre se acordó de ellos, no se olvidó de clamar del clamor de los afligidos. Ten misericordia de mí, Eterno, mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen. Tú me levantas de las puertas de la muerte, para que cuente yo todas tus alabanzas, en las puertas de las hijas de Sión, y me goce en tu salvación. Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron, en la red que escondieron fue tomado su pie. El Eterno se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó, en las obras de sus manos fue enlazado el malo, y Gaión Selah. Los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. Porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Levántate, oh Eterno, no se fortalezca el hombre. Sean juzgadas las naciones delante de ti. Pon, oh Eterno, temor en ellos. Conozca las naciones que no son sino hombres. Selah. Este es un salmo que habla sobre la justicia divina. Ustedes saben que los hijos de Dios pasan por muchos procesos y tribulaciones en su vida, especialmente por la injusticia de los demás. Hay naciones, hombres, personas que Dios le da poder, pero ellos utilizan ese poder de forma negativa. Maltratan al necesitado, creen que su maldad nunca va a ser retribuida y que Dios no los está viendo cuando ellos tienen sus planes de maquinación y ven y hacen sus acciones malignas. Pero David, como todo hijo de Dios, siempre estuvo esperanzado, confiado en la justicia divina. Dios tiene dos atributos muy fuertes que son la misericordia y la justicia. Y conforme a su voluntad, Él se mueve de uno hacia el otro. Conforme a su diseño divino, Él aplica misericordia o aplica justicia en cuanto a la persona o en cuanto a la nación, en cuanto a lo que Él ha diseñado y en cuanto a lo que el hombre manifiesta per se. Entonces, lo primero y más enigmático de este salmo es la primera línea, al músico principal sobre Mut-Labén, Salmo de David. ¿Qué es lo que más llama la atención aquí? Mut-Labén. Esta frase es muy enigmática
Y lamentablemente no podemos fijar una posición muy tajante en cuanto a su significado. Porque desde tiempos antiguos, esta palabra, los rabinos y los sabios del pueblo de Israel han tratado de descifrar qué es lo que David quiere decir como Mutlaben. Si nos vamos al sentido más literal, Mutlaben lo que significa es la muerte del hijo o la muerte para el hijo. Otras acepciones también implican que Mutlaben significa la muerte de Labén. Entonces de aquí se derivan muchas interpretaciones. ¿A qué se refiere David con la muerte del hijo? ¿O se refiere a Absalón? ¿O se refiere al hijo que tuvo con Betsabé, que murió? Pero si lo tomamos en esa sección, en cuanto a la muerte del hijo que tuvo con Betsabé, su primero, no hace sentido en cuanto al desarrollo del Salmo. Por tanto, esa interpretación no pasa el matiz bíblico, no la descartamos. Recuérdense algo, en la mente hebrea no existe el pensamiento de que mi interpretación es esta y la otra interpretación es la otra, y esta es verdadera y la otra es falsa. En el pensamiento hebreo no existe esa concepción que nosotros tenemos. Puede ser que las dos interpretaciones sean ciertas. O sea, la mente hebrea no es excluyente como la mente en la cual nosotros hemos sido forjados. Yo veo a veces muchas discusiones en el mundo cristiano de que uno dice, esta interpretación es así, por tanto esto es así, eso es lo verdadero y las otras son malas. Y no buscan como un punto medio en cuanto a las interpretaciones, sino que lo excluyen todo. Yo he aprendido que a medida que uno profundiza en las interpretaciones bíblicas, evidentemente hay reglas. Y evidentemente no todo es verdadero, no todo yo lo puedo ligar con lo verdadero, sino que hay procesos de que hay ciertas interpretaciones que la solución es ligarla. O sea, si Pedro tiene esta interpretación y Juan tiene esta interpretación, puede ser que exista un punto medio entre las dos o puede ser que las dos sean verdaderas, que no se excluyan. Y he visto muchas peleas en el mundo cristiano porque son excluyentes. Y en la mente hebrea, en la mente judía, eso no funciona así. Entonces, puede ser que Mutlaben se refiere a la muerte de Labén, que puede que haya sido un hombre, un rey de aquella época. Lamentablemente no hay registros en la Biblia sobre Labén, pero eso no quiere decir que Labén no haya existido y que haya sido un enemigo que David derrotó, que Dios le entregó, y se refiere a eso. Puede ser la muerte del hijo de los filisteos, como por ejemplo Goliat, que era un hijo de los guerreros muy significativo, hijo de los filisteos, y Dios haya pasado justicia y lo haya entregado en manos de David, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no hay una posición fija. Puede ser que Mutlaben sea un ritmo o un instrumento musical. Recuérdense que como nosotros hoy día tenemos la bachata, la salsa, el merengue, la balada, el reggaetón, el dembow, etcétera, etcétera, puede ser que Mutlaben sea un ritmo que David esté marcando con el cual debe cantarse este salmo. Así que esas son las interpretaciones más o menos de lo que he podido estudiar que comparto aquí con ustedes sobre lo que significa Mutlaben. Ahora vamos a los versos. Te alabaré, oh Eterno, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas, me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Fíjense, nosotros es bueno, es agradable lo que hacen muchos denominaciones cristianas en cuanto a contar los testimonios. Hay iglesias que dedican una sección de testimonio de lo que Dios hizo con diferentes personas, resolver problemas económicos, que milagros, que aflicciones, etc. Y hay hermanos que se levantan en la congregación y dan su testimonio.
Eso fortalece la fe de los hermanos. Eso habla del poder de Dios manifestados en cada uno de nosotros. Así cuando nosotros leemos todas las historias que están en la Biblia, del gran poder de Dios, de lo que Dios hizo con los israelitas, sacándolos de Egipto, cruzando el mar de juncos, liberándolos de los babilonios, las hazañas y prodigios hechos a través de los apóstoles, y nos regocijamos en eso, nosotros exponemos diariamente. El Hijo de Dios tiene la obligación y el sentir de exponer, de hablar de las grandes cosas que Dios hace contigo, que ha hecho con nosotros. Y eso es lo que dice David, que vamos a alabar a Dios con todo corazón y vamos a hablar de las grandes cosas que Dios ha hecho con cada uno de nosotros, porque eso fortalece la fe. Eso fortalece al que está pasando por un momento de dificultad o está en un momento de depresión y escucha a un hermano o escucha la Biblia de las grandes cosas que Dios ha hecho. Eso dice, bueno, pero si Dios lo hizo con los israelitas, si Dios lo hizo con David, si Dios lo hizo con Isaías, si Dios lo hizo con Jeremías, si Dios lo hizo con Pablo, si Dios lo hizo con Pedro, también lo puede hacer conmigo. Por tanto, hablar de las maravillas de Dios crea regocijo, crea alegría dentro de las naciones, dentro de la congregación del Mesías, dentro de las personas que andan buscando aliento. Y eso es lo que habla David en estos dos versos. Dice en el verso 3, mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti. Porque has mantenido mi derecho y mi causa, te has sentado en el trono juzgando con justicia. La justicia de Dios, amados hermanos, se imparte de diferentes maneras. Cuando los malos se están atacando y se ve que están prosperando, hay aflicción en aquellos que tienen confianza en Dios. Sin embargo, Dios, amados hermanos, aunque permite muchas cosas, porque Dios le ha dado ya palabra al justo, al que confía en Él, ya Dios le ha dado palabra y le ha dicho, mi hijo, tu confianza en mí te dará vida eterna, tu confianza en mí te dará crecimiento. Simple y llanamente estoy esperando que aquellos que practican la maldad se arrepientan y vengan a mí, así como tú confías en mí. Porque yo no quiero que ellos se pierdan, porque ellos también son parte de mi creación. Sin embargo, hay momentos donde la justicia divina de Dios se manifiesta momentáneamente o en el tiempo señalado. Y los enemigos de aquellos que confían en Dios retroceden, como por ejemplo, cuando Israel estaba saliendo de Egipto, Faraón venía con sus carros de a caballo. ¿Acaso no eran los egipcios también hijos de Dios? ¿Eran creación de Dios? ¿Acaso ustedes no creen que Dios sintió tristeza al ver que Faraón y los egipcios morían en el mar de Junco? Claro, porque ellos también son hijos de Dios. Sin embargo, Dios no puede permitir que el que practica la maldad y la injusticia y el que aflige al necesitado prospere, porque eso va en contra de lo que Dios significa. Entonces hay momentos de que, por ejemplo, en Egipcio, Dios sacó a Israel de Egipto porque estaba afligido, estaba maltratado, lo estaban matando, lo estaban golpeando, lo estaban esclavizando, estaba sufriendo. Y Dios saca a Israel de Egipto y manda juicio sobre los egipcios. Al igual de que en muchas otras ocasiones también Dios mandó juicio sobre Israel. O sea, Dios no tiene acepción de personas y lo malo Dios lo castiga. Sin embargo, cuando el que confía en Dios ve que Dios está haciendo justicia, uno ve que uno está siendo defendido y que su causa, que es justa, que conforme al plan divino, está prosperando porque Dios ha escuchado. Y Dios ahora ya no está en el trono de la misericordia, sino que se sienta en el trono de la justicia y aplica justicia. El malo tiene que pagar las consecuencias de su maldad.
Y el justo, conforme ha obrado en bien, va a recibir recompensa porque eso es lo que Dios ha establecido. Ese es el diseño. Seguimos. Reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Dios es eterno, amados hermanos. Y la maldad no puede ser eterna. Por tanto, la maldad va a ser borrada. Las obras de los malos, los nombres de los malos, tienen que ser borrados de la faz de la creación. De la faz de la tierra tienen que ser eliminados, erradicados, porque es que la maldad no puede tener eternidad. Y eso es lo que dice David. Borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Como Dios no es malo, Hasbe Shalom, Dios no es malo, sino que Dios es bueno. La maldad no puede ser eterna, sino que la maldad tiene que tener un fin de cierre, terminado, erradicado de la creación. Verso 6. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre. Las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellos. Fíjense que los imperios antiguos, muchos de ellos apenas lo que quedan es 2 o 3 ruinas. Todos esos imperios que han actuado en maldad han desaparecido. Babilonia, los sirios. Entre todas esas civilizaciones antiguas, apenas quedan algunos vestigios. Apenas quedan algunos vestigios. Sin embargo, el pueblo de Israel, aunque a algunos le guste, no le guste y a otros sí le guste, el pueblo de Israel, por cuanto Dios es fiel y cumple su palabra, el pueblo de Israel está ahí, disperso entre las naciones y tratándose de reconstruir de alguna manera, bíblicamente hablando, están ahí. Y los judíos están ahí. Los judíos están ahí, familias de familias, generación tras generación, ellos permanecen. Hay otras civilizaciones y naciones que ya no existen como tal. No existen. Sin embargo, los judíos están ahí. Verso 7. Pero el Eterno permanecerá para siempre. Ha dispuesto su trono para juicio. Verso 8. Él juzgará al mundo con justicia, a los pueblos con rectitud. Todas las naciones tienen que pasar por el juicio de Dios. Todas las naciones y todos los seres humanos tienen que pasar por el juicio de Dios. Eso es inevitable. Y recuérdense algo, porque a muchos cristianos se les olvida. El juicio de Dios empieza por la congregación del Mesías. El juicio de Dios empieza por la iglesia y luego se extiende hasta el mundo. Por tanto, es menester que en las iglesias, en la congregación del Mesías, en el pueblo de Dios, se practique la justicia. No podemos llamar a lo malo bueno, ni a lo bueno malo. Tenemos que tener compasión del que hace mal, por cuanto él nos recuerda que la maldad trae consecuencias de destrucción eterna. Y no podemos estar señalando a los demás. Eso no quiere decir que seamos tolerantes de las cosas que son malas. No podemos ser tolerantes de las cosas que son malas. Yo he visto en República Dominicana, fíjense lo que pasa, y voy a poner estos ejemplos para edificación. Muchas personas que han pasado por el tribunal, por los tribunales dominicanos, hicieron maldad. Cuando hacen maldad y el tribunal los condena, usted ve que los dominicanos de una vez dicen, ay, qué pena, pobre, mira, no lo debieron condenar, hizo lo malo, pero eso no es así porque también otros hacen lo malo y no pasa nada. He visto eso, que al que practica la maldad, los dominicanos le tienen compasión y quieren ignorar eso. Pero al que se mantiene en justicia, los dominicanos quieren tirarle piedra. Eso es una distorsión. Yo no estoy diciendo que señalemos a las personas. Existen los tribunales dominicanos, existen los jueces que son los encargados de impartir la justicia. Y si alguien hizo mal, si alguien transgredió la ley, no hay que decir que esa persona tiene que soltarla. De que hay que pena, no, oramos para que esa persona, durante su estancia en la cárcel,
durante su estancia en el juicio, se arrepienta y cuando salga de su condena, salga renovado y conozca a Dios. Pero no podemos pretender que los que hacen maldad salgan limpios a la calle. No podemos enseñar eso como algo bueno. Usted hizo algo malo, tiene que pagar la consecuencia. Oramos para que Dios esté contigo en tu proceso y tú te arrepientas y salgas renovado. Y al que hace lo bueno, al que practica la justicia, al que está comprometido con su país, a esa persona, nosotros tenemos que ayudarla a que siga avanzando en lo bueno. No podemos estar buscando a ver qué falla ha cometido para tirarle piedra. Y yo he visto que eso está pasando en República Dominicana y eso es lamentable. Usted hizo lo malo, pague su consecuencia. Oramos para que Dios esté con usted en el proceso y usted se arrepienta. Usted hace lo bueno, apoyemos a las personas que hacen lo bueno de por Dios. Verso 9. El Eterno será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Eterno, no desamparaste a los que te buscaron. Dios, amados hermanos, al que está necesitado, Dios lo cubre con sus alas. Al que está en angustia, Dios se convierte en una muralla de protección. Dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre. Conocer el nombre de Dios es tener intimidad con Dios, con su nombre, tener intimidad con su esencia. Cuando tú tienes intimidad con Dios, tú te comportas como Él ha dicho que tú tienes que comportarte. Tú tienes un carácter, el carácter de Cristo, el carácter del Mesías. Conocer, repito, el nombre de Dios es tener intimidad con Él. Entonces, cuando tú tienes intimidad con el nombre de Dios, tú confías en Él. Y Él se convierte en un escudo, en una protección para ti. Dice la palabra que el Eterno es sol y escudo para aquellos que confían en Él. Sol porque es la claridad, es la energía que mueve el planeta, los árboles y todo lo demás. Escudo porque es tu protección. El sol es una bendición. Y el escudo es el que te protege. Entonces, cuando tú confías en Dios, Dios se convierte para ti en una bendición y en una protección. Seguimos. Cantad al Eterno que habita en Sión, publicad entre los pueblos sus obras. Porque el que demanda la sangre se acordó de ellos, no se olvidó del clamor de los afligidos. Hay, amados hermanos, que exaltar el nombre de Sión, del Dios viviente. Que habita en Sión. Sión es el grado más alto, espiritualmente hablando, geográficamente hablando, en la tierra. Fíjense, Dios tiene tiene un trono en el cielo, pero también en la tierra tiene un lugar donde su presencia física se manifiesta. Una cosa es la presencia espiritual y otra cosa es la manifestación física. La Shekinah es la manifestación física de lo espiritual, de la presencia divina. Tiene un lugar en la tierra, en Sión. Cuando Dios manifiesta su poder, es deber de nosotros en todo tiempo, no solamente en manifestación, sino también en ocultación, hablar de las maravillas de Dios, de sus obras. Dios va a juzgarnos conforme a nuestras obras. Y si Dios es un Dios de obras, que todo lo que nosotros vemos habla sobre Él, porque todo lo que Él hace es bueno, entonces, ¿cuánto más nosotros debemos imitar las obras buenas de Dios? Él no se olvida de las personas que están en necesidad. Si tú estás en necesidad, amado hermano, recuerda algo, Dios no te va a olvidar. Tu nombre está ahí, Dios te tiene pendiente. Solo ten confianza. Versos 13 y 14. Ten misericordia de mí, oh Eterno, mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas de la muerte, para que cuente yo todas tus alabanzas en la puerta de las hijas de Sión, y me goce en tu salvación. Dos conceptos, puertas de la muerte y puertas de las hijas de Sión. Dios, puertas de la muerte, lo más bajo, espiritualmente hablando, ausencia de la divinidad. Porque muerte es ausencia de Dios.
Y hijas de Sión es el lugar del esplendor de la presencia de Dios. Entonces fíjense que Dios se está llevando, David está hablando aquí de que Dios te lleva de la muerte a la vida eterna. Dice, puertas de la muerte, lugares más bajos, puertas de las hijas de Sión, lugares más elevados espiritualmente, para que él se goce en la salvación de Dios. Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron, en la red que escondieron fue tomado su pie. El Eterno se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó, en la obra de sus manos fue enlazado el malo. La mayoría de la gente que practica maldad no se dan cuenta de que eso se le va a devolver. Que hay ciertas leyes en la creación de que así como tú haces cosas buenas y se te devuelve lo bueno, así como cuando tú también haces cosas malas y lo malo se te devuelve. Ya sea en este tiempo o en el mundo o más adelante en el futuro, ya sea ahora o en el futuro, todo lo que tú hiciste, cada acción tiene una reacción igual y opuesta. O sea, todo tiene una consecuencia, todo lo que tú dices, todo lo que tú haces, todo lo que tú piensas, tiene una consecuencia, sea para bien o sea para mal. Dice, los malos serán trasladados al Seol, toda la gente que se olvidan de Dios. Todo el que se olvida de Dios inevitablemente va a ir al infierno, va a ir al sepulcro y a la segunda muerte. Hay dos muertes, la muerte de ahora y la segunda muerte. La segunda muerte te lleva a una destrucción total. Porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Amados hermanos, el necesitado Dios nunca lo va a olvidar. El necesitado no siempre va a estar en necesidad. No, en esta vida nada es eterno. En este tiempo nada en la creación es eterno. Todo fluctúa, todo tiene cambios. Hoy un día tú puedes estar pobre y al otro día puedes estar rico. Un día tú puedes tener mucha salud y al otro día estar enfermo. Un día tú estás vivo y al otro día tú mueres. Así fue que Dios diseñó la creación. Este sistema específicamente. Así que nada es eterno en esta tierra. En esta tierra nada es eterno. Levántate, oh Eterno, no se fortalezca el hombre, sean juzgadas las naciones delante de ti. Pon, oh Eterno, temor en ellos, conozcan las naciones que no son sino hombres, Selah. El temor de Dios en ti hace que tú pienses las cosas antes de hacerlas. Muchas personas hacen las cosas sin temor de Dios y se les olvida de que son hombres, es decir, hombre quiere decir polvo, que de la tierra vino, que no es eterno y que es un soplo, que es como una neblina que se va. Un día tú ves un bosque con mucha neblina y en el segundo tú lo ves sin nada. El hombre, amados hermanos, es pasajero. Todo lo que está aquí es pasajero. Eso es lo que nosotros tenemos que... Santiago 4:14 dice, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Eso es el hombre, especialmente aquel hombre que está apartado de Dios. Pero el hombre que confía en Dios tiene otro lugar. Va a pasar a vida eterna a través de Jesucristo. El hombre que tiene confianza en Dios va a ser resucitado. El hombre que tiene confianza en Dios va a pasar a cielo nuevo y tierra nueva. Ten paz, amados hermanos, que el Dios Altísimo te bendiga en el nombre de Jesús. Shalom.